Mi nombre es Jorge Luis Hernández Valdés, estudiante de tercer semestre de Comunicación Audiovisual en la Corporación Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Estoy en tercer semestre, soy escritor, soy de San Basilio de Palenque. Estamos en la exposición de metodología aplicada con el profesor Alexander Ortega. El tema es la etnografía, un proceso muy importante del cual estaré interactuando con ustedes. Iniciamos por definir qué es una etnografía. Es lo primero. La etnografía es un proceso que tiene el origen desde la antropología. Se origina en la antropología y es un proceso investigativo cuyo objetivo es la descripción, la interacción sociocultural, es decir, como los emprendedores culturales, como mi persona que trabajo en proyectos culturales, que soy escritor, investigador, pues uno lo que hace es que interactúa con las comunidades, con las poblaciones, para indagar su identidad cultural, a qué se dedican ellos, por qué creen que es importante conservar la cultura, ¿sí? Cuánto tiempo tienen dedicado a la cultura, cuál es su emprendimiento o su labor. Es decir, que la etnografía permite que uno interactúe con una comunidad determinada, que uno pues en ese proceso de querer investigar, indague para saber un poco de cómo es la vida de esas personas. ¿Cómo se hace la etnografía? Existen unos elementos claves como la entrevista, la observación, pues la observación requiere de mucha paciencia, de ir a una comunidad, analizar el comportamiento de las personas, cómo interactúan entre sí, e indagar en algunas cosas que uno no entienda de por qué se comportan de cierta manera, como por ejemplo en Palenque, cuando van los foráneos que observan en un velorio, muchos investigadores han ido a los velorios y observan que la gente baila. Entonces, algunos preguntan para saber por qué bailan y por qué tocan el tambor, porque si no preguntan, pueden decir que cuando se muere alguien, bailan. Entonces, uno en la etnografía lo que hace es eso, compenetrarse con la comunidad, ir varios días en la semana, 8 días, 7 días, para saber por qué ellos actúan de cierta manera o por qué les gusta cierto instrumento musical o por qué les gusta la literatura, para poner ejemplos. Entonces, en esa interacción social se obtiene una excelente descripción de la población determinada, de esa población que uno escoja para hacer la etnografía. Cuando hablamos de las técnicas que se utilizan en la etnografía, es muy importante tener en cuenta, como ya lo había dicho anteriormente, la observación es vital, participar uno mismo, no es que uno va a ir y se va a sentar a mirar, sino incluirse en la sociedad, en la cultura, hacerle unas entrevistas, también puedes hacer encuestas, pues con las encuestas puedes medir cuántas personas están de acuerdo con la cultura que se desempeña en ese lugar, cuántas no, cuántas personas existen en una comunidad y más que todo, pues hacerle como una historia de vida a algunos personajes relevantes, como en mi caso que estuve en Villarrica, Cauca, e interactué con varias maestras y maestros sabedores ancestrales del tema de la medicina tradicional. Entonces uno pues interactúa con ellos y aparte de grabar la entrevista, también agarra algunos apuntes extras, que todo esto sirve como trabajo o emprendimiento cultural. También es muy importante el método genealógico, todo eso es valioso en las técnicas que se utilizan en la etnografía. Hablando un poco de los objetivos, pues tenemos que los objetivos en la etnografía principalmente es el descubrimiento de las expresiones socioculturales. Aquí uno se enfoca en descubrir las expresiones socioculturales
de una comunidad o de una etnia, como su nombre lo dice, etno, que viene de etnia. Entonces vas y es vital que observes esa interacción, cómo interactúan las personas de la población entre ellos mismos y cómo interactúan con las personas que llegan, con los foráneos, ¿ya? Y entonces ahí se va adquiriendo un conocimiento relacionado con la identidad cultural. En este caso estamos viendo una imagen importante ahí, muy relevante, como de las fiestas novembrinas, donde se ve que están pintados muy coloridos. Y para ponerle el ejemplo de Palenque, si usted va a hacer una etnografía en Palenque el 14 de junio, usted va como observador y mira que ese día sacan el santo, que muchas personas van con una vela, porque es una tradición cultural que se tiene. Si usted es un etnógrafo, analiza todo ello, entrevista a personas y descubre la importancia de esa fecha o de esa fiesta. Hablando un poco de los procedimientos etnográficos, es importante decir que son unos recursos vitales porque a partir del análisis que hagamos de la comunidad, de las personas, de esos datos y la negociación o acuerdo que se haga con la comunidad en ese trabajo de campo, todo ello permite la elaboración de un excelente informe etnográfico. O sea, para ponerlo en contexto, si usted va a una comunidad, primero dialoga con la gente, no va de entrada ven, yo te voy a entrevistar, no, dialoga con las personas, mira, yo quiero conocer un poco de su cultura, de sus ingresos, de a qué se dedican ustedes, saber por qué para ustedes es importante su cultura. Y va haciendo unos acuerdos con la comunidad y le facilita más ese informe final que usted va a hacer o ese modelo educativo etnográfico que usted aspira a tener. Por eso los procedimientos son vitales. En cuanto a las técnicas etnográficas, es muy importante, obviamente, porque principalmente es fundamental la interacción, como lo dije anteriormente, y esa observación que hacemos a nivel sociocultural en una comunidad. Una de las herramientas importantes es la entrevista, porque la entrevista permite que te informes más a fondo de cómo se desempeña la comunidad, de qué hacen ellos para sobrevivir. Por ejemplo, si son médicos tradicionales, ¿por qué han aprendido la medicina tradicional? ¿Para qué? ¿Cómo la utilizan? ¿A cuántas personas han curado? ¿Cómo ha sido el procedimiento de las personas cuando adquieren el tratamiento de medicina tradicional? Es decir, que te permite detallar el comportamiento e identidad de la persona. Las técnicas etnográficas permiten eso y por eso son importantes, porque es un mecanismo fundamental en la etnografía, teniendo en cuenta que la etnografía pues nace o se origina en la antropología. De ahí va de la mano la etnografía con la antropología. ¿Por qué? Porque estudian las etnias, estudian las comunidades y es algo supremamente valioso. Ahí estamos viendo unas imágenes muy importantes que reflejan las tradiciones culturales. Estamos observando los hermanos africanos, indígenas. Bueno, agradecemos las fuentes que han permitido pues complementar toda esta exposición de etnografía, un tema muy importante. Algunas universidades de las cuales hemos oído la fuente, le agradecemos y le damos crédito porque es importante. Y seguir aprendiendo en este tema de la etnografía, porque sin duda la etnografía pues es lo que permite interactuar con las personas. De la Corporación Chitiá, que es donde trabajo yo, que es nuestro emprendimiento cultural, junto a Angélica Rebolledo Pájaro, somos escritores, investigadores y estamos haciendo etnografía porque, por ejemplo, fuimos a Palenque e investigamos sobre la tradición cultural, la lengua, la ritualidad, la gastronomía, el campo, todo lo que tiene que ver con San Basilio de Palenque, los cuadros, y de allí sacamos un libro
Tielami Palenque, una página web y una serie de podcasts para ponerle un ejemplo de qué es la etnografía. Fue un periodo de tiempo, como unos 25 o 30 días que tuvimos en la comunidad interactuando, escuchando, porque en la etnografía es importante entrevistar a las personas, pero escucharlas, prestarles atención, porque entre más tú le prestes atención, pues te surgen más preguntas y vas aprendiendo más de su interacción sociocultural. En el caso de Palenque aprendimos tanto que tenemos una serie de podcasts, tenemos el libro y muchas cosas que yo no sabía de Palenque, pues las aprendimos en esas etnografías, en esa interacción sociocultural que hicimos. Por ello considero que la etnografía es muy valiosa como instrumento o elemento investigativo que lo que permite es interactuar, relacionarnos con las comunidades y que podamos trabajar con las comunidades y que ayudemos a las comunidades a ser visibilizadas. Entonces, muchas gracias. Se despide Jorge Luis Hernández Valdés, aprendiendo cada día de la etnografía.